Hombre rico festejaba su boda, pero todo cambió al ver a su ex sirviendo vino y llorando. La noche era perfecta. El cielo, limpio, lleno de estrellas que parecían aplaudir desde lo alto aquel evento tan esperado. El jardín del viñedo estaba cubierto de luces tenues, guirnaldas doradas colgaban entre los árboles como si la naturaleza misma celebrara la unión que estaba por suceder. Músicos vestidos de blanco tocaban melodías suaves de piano y violín, y los invitados, vestidos con trajes de gala, reían con copas en la mano y sonrisas que buscaban encajar en un mundo de apariencias. Leonardo caminaba lentamente entre las mesas decoradas con flores blancas y cristales. Su traje negro impecable contrastaba con la mirada perdida que se ocultaba detrás de su sonrisa educada. Era el hombre perfecto a los ojos de todos, joven, millonario, apuesto, heredero de una de las vinícolas más prestigiosas del país. Y esa noche, se casaba. Camila, su prometida, era lo que muchos considerarían una mujer ideal, elegante, segura, influyente en redes sociales y con una imagen tan bien construida que parecía esculpida por las manos de la perfección. En ese momento, saludaba a políticos, empresarios y celebridades con una gracia que parecía natural. Pero Leonardo no podía evitar sentir un leve temblor en el pecho. Como si algo estuviera mal. Como si algo estuviera ausente. ¿Estás bien, amor?, preguntó Camila, acercándose a él con una copa de champán en la mano y esa sonrisa que mostraba todos sus dientes, cuidadosamente blanqueados. Leonardo tardó unos segundos en responder. Luego se giró y asintió. Claro, estoy bien. Es un gran día. Lo sé, dijo ella, acercándose aún más y rozando sus labios con los de él. El mejor día de nuestras vidas. Él sonrió. Pero fue una sonrisa vacía. Automática. Como quien mueve los labios por costumbre, no por emoción. Porque en el fondo, había algo que le faltaba. Algo que ni siquiera el vino más fino, ni el aplauso de los presentes, ni el futuro perfecto que le prometían podía llenar. Los meseros comenzaban a circular entre los invitados, sirviendo vino de la cosecha especial, reserva de los vientos, una etiqueta creada exclusivamente para la boda. Todo era impecable. Todo estaba cuidadosamente planeado. Pero entonces, algo sucedió. Leonardo giró la cabeza hacia la entrada del salón principal, atraído por un leve sonido de cristales. Y la vio. A lo lejos. Sosteniendo una bandeja con copas. Llevaba el cabello recogido, el uniforme negro de servicio, y una expresión que rompió su mundo. Era ella. Isabel. Por un segundo, el tiempo dejó de moverse. El aire se hizo espeso. Las risas, la música, todo quedó silenciado en su mente. Solo sus ojos. Sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Su rostro sereno pero pálido. Sus manos temblorosas al servir el vino. No, susurró Leonardo sin darse cuenta. No puede ser, ¿qué dijiste?, preguntó Camila, extrañada. Pero Leonardo no contestó. Solo avanzó lentamente, hipnotizado, como si caminara hacia un recuerdo que había enterrado hace años pero que seguía vivo, esperando volver. Y cada paso que daba hacia ella, traía consigo una avalancha de memorias, el primer beso entre los barriles de roble, las noches escondidos bajo las estrellas del mismo viñedo donde ahora se celebraba su boda, las promesas susurradas entre lágrimas, y la despedida. Esa despedida sin explicaciones, sin cartas, sin despedida real. Isabel no lo había visto. Seguía concentrada, sirviendo las copas, hasta que una voz la sacó de su trance. ¿Isabel? Sus ojos lo buscaron. Y lo encontraron. Entonces, lo que Leonardo vio fue devastador. No era solo tristeza. Era dolor. Era dignidad rota. Era la sombra de la mujer que una vez amó con el alma entera. ¿Qué haces aquí?, susurró él, con un nudo en la garganta. Isabel bajó la mirada y, con un esfuerzo casi sobrehumano, contestó con voz firme: estoy trabajando. Por favor, no causes una escena. Leonardo quiso decir mil cosas. Preguntar por qué se había ido, si lo había odiado, si alguna vez pensó en él. Pero no dijo nada. Porque el nudo que tenía en la garganta no le permitió. Y en ese instante,
algo dentro de él se quebró. Porque se dio cuenta de que el pasado no estaba muerto. Estaba ahí, frente a él, vestido de luto, sosteniendo copas de vino en su propia boda. Mientras tanto, Camila observaba de lejos, confusa, con una ceja arqueada. Su prometido hablaba con una mesera. No, con una mujer. Una mujer que claramente significaba algo. Demasiado. La música seguía. Los invitados reían. Pero en el corazón de Leonardo, el caos acababa de comenzar. Y esa noche perfecta, esa celebración grandiosa, ya no tenía sabor. Porque la copa más importante de su vida, la que debía estar llena de alegría y certeza, ahora se sentía vacía. Isabel mantuvo la vista baja, fingiendo que acomodaba las copas en la bandeja de plata. La música de fondo se mezclaba con el murmullo de los invitados, pero en ese rincón del salón, donde el corazón dolía, parecía haber solo silencio. No vine por ti, respondió ella, alzando apenas la mirada, con los ojos húmedos pero firmes. Vine porque necesito trabajar. Leonardo tragó saliva, retrocediendo un paso, como si aquella frase hubiera sido una bofetada. ¿Trabajar? ¿Aquí? ¿Justo hoy? Su voz temblaba. No era enojo. Era incredulidad. Era dolor disfrazado de preguntas. No sabía que la boda era tuya hasta que me entregaron la asignación. Y para ese momento, ya era demasiado tarde para rechazar. Yo no tengo el lujo de decir no, susurró ella, con una dignidad que rompía el alma. Leonardo la observó en silencio. Su vestido negro, el cabello sujeto con prisa, el maquillaje discreto. Era una mujer distinta. Más madura, más distante, pero con la misma mirada que una vez lo hizo sentir que el mundo entero cabía en un suspiro. ¿Dónde estuviste?, preguntó él, dando un paso más cerca, casi suplicante. ¿Por qué desapareciste así? Isabel cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba con rapidez. No podía respirar. Con normalidad. El pasado estaba de pie frente a ella, y sus piernas flaqueaban. No ahora, dijo en voz baja. Este no es el lugar. Para mí no hay otro momento, replicó él, desesperado. Pasé años buscándote. Años, sin una respuesta, sin una señal. Pensé que habías muerto. Que simplemente me habías olvidado. Ella lo miró entonces. Por primera vez, sin máscaras, sin frialdad. Y lo que vio Leonardo fue un océano de heridas, de palabras que nunca fueron dichas, de noches solitarias y decisiones forzadas. ¿Olvidarte? Isabel rió, con ironía amarga. Olvidarte fue lo único que no pude hacer. Pero tú sí lo hiciste rápido, ¿no? En menos de un año ya estabas en revistas con tu nueva prometida, sonriendo como si nunca hubieras amado a nadie. Leonardo bajó la cabeza. No tenía cómo explicar. Porque sí, lo había intentado. Había intentado odiarla por irse, por no luchar, por no dejarle una nota siquiera. Pero también había llorado como un niño durante meses, preguntándose qué hizo mal. Isabel, empezó él, pero ella lo interrumpió. No me digas mi nombre así. No con esa voz. No cuando vas a casarte con otra. El aire se cortó como una hoja afilada. Isabel respiró hondo, se dio media vuelta y se alejó con la bandeja en mano, dejando a Leonardo con el alma hecha cenizas. Pero el pasado no se entierra con vino ni con vestidos blancos. Esa noche, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, anunciando el comienzo de una nueva vida para los novios, Leonardo caminaba por los pasillos de la antigua bodega, el único lugar que aún olía a recuerdos. Allí, entre barricas antiguas y sombras del ayer, cerró los ojos y dejó que su mente lo arrastrara hacia el tiempo en que Isabel y él no eran extraños. La primera vez que la vio fue justo allí. Ella estaba descalza, riendo entre las uvas, con los pantalones arremangados hasta las rodillas y una cesta al hombro. No lo reconoció al principio. Pensó que era otro obrero más. Y cuando él dijo que era el hijo del dueño, ella solo alzó una ceja y le preguntó si sabía trabajar con las manos. ¿Crees que por ser rico puedes entender de vino?, le dijo ella entonces, desafiante. Él rió.
Y ese fue el inicio de todo. Pasaban horas escondidos entre los viñedos, compartiendo sueños, besos robados, miedos. Isabel soñaba con abrir su propio local, una pequeña cabaña donde pudiera enseñar a otros a catar vinos, donde no importara el apellido, solo el gusto. Leonardo quería libertad, escapar de la presión de su padre, de los trajes, del protocolo. Contigo siento que puedo respirar, le decía él, abrazándola entre hileras de uvas maduras. Y ella creía en él. Le creyó cuando le prometió que lucharía contra todo. Que hablaría con su padre. Que no permitiría que nadie lo separara. Pero entonces llegó la tormenta. Don Alfredo descubrió todo. Llamó a Isabel a su oficina. La miró con desprecio y le ofreció dinero para que se alejara. Cuando ella se negó, la amenazó. Tú no sabes con quién estás jugando. Mi hijo no va a arruinar su futuro por una sirvienta que juega a ser novia. Ella no respondió. Salió con el corazón latiendo tan fuerte que sintió que iba a desmayarse. Intentó llamar a Leonardo, pero sus llamadas fueron bloqueadas. Él no contestó. Él no apareció. Y así, con la lluvia cayendo sobre su cuerpo y el alma rota, Isabel se fue. Pensando que él había elegido. Que la había dejado. De regreso al presente, Leonardo apoyó la frente contra la madera de la barrica. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía, susurró al vacío. Te juro que no sabía. Una voz lo sorprendió desde la puerta. No sabías porque no preguntaste. Porque te rendiste. Isabel estaba allí, otra vez, con los ojos brillantes y los labios temblorosos. ¿Por qué volviste hoy?, preguntó él. ¿Por qué aceptaste servir vino en esta boda? Ella lo miró fijamente. Y en sus palabras hubo más verdad que en todos los brindis de esa noche. Porque quería ver si todavía me dolías. Y sí, Leonardo, aún me dueles. Silencio. Sus respiraciones eran lo único que se escuchaba. El vino en las barricas parecía testigo mudo de aquel reencuentro amargo. Leonardo se acercó, lentamente, como quien se aproxima a una herida que no deja de sangrar. Dime qué puedo hacer para reparar lo que pasó. Isabel lo miró con una tristeza infinita. Nada. Hay cosas que el tiempo no cura. Solo las arrastra hasta que se entierran en lo más hondo. Yo ya no soy la misma. Y tú, estás por casarte. Las palabras lo aplastaron. Porque eran ciertas. Y porque, por primera vez en años, sentía que su vida estaba siendo vivida en el carril equivocado. Ella dio un paso atrás. Luego otro. Y se marchó. Y Leonardo se quedó solo. Solo con la certeza de que la felicidad no siempre está en el altar. A veces, está en lo que dejamos escapar. Y esta vez, quizá, para siempre. Salió tambaleando, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Subió las escaleras del viñedo con la sensación de que el mundo entero estaba girando demasiado rápido, como si el tiempo se burlara de su lentitud para reaccionar. Afuera, los invitados seguían celebrando. Risas, flashes, copas alzadas. Camila posaba para los fotógrafos con una elegancia calculada, mientras sus amigas comentaban lo perfecto que todo salía. Leonardo los miró desde lejos, sintiéndose un extraño en su propia vida. Necesitaba saber más. Necesitaba la verdad. Toda la verdad. Y solo había una persona capaz de dársela. Entró al despacho de su padre, en la casa principal del viñedo. Aquel lugar que siempre había tenido aroma a poder, a madera cara, a secretos. Don Alfredo estaba solo, sirviéndose un whisky, con la mirada fija en un viejo retrato de su esposa fallecida. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirarlo. La prensa quiere fotos. Y Camila no puede seguir sonriendo sola. Leonardo cerró la puerta detrás de sí. Quiero hablar contigo. Don Alfredo giró apenas el rostro, notando el tono grave en la voz de su hijo. ¿Qué pasa? Leonardo se acercó lentamente, con los puños cerrados. Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad sobre Isabel. El nombre hizo que don Alfredo se tensara apenas un segundo.
Luego dio un trago largo al whisky y se sentó en su sillón de cuero. ¿Ahora te acuerdas de esa muchacha? Después de tantos años, ¿vienes a remover basura del pasado? No es basura, dijo Leonardo, con los ojos llenos de rabia contenida. Era la mujer que yo amaba. Y por eso te salvaste, interrumpió el padre, con frialdad. Porque la saqué de tu vida a tiempo. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué le hiciste?, preguntó Leonardo, la voz quebrándose. Don Alfredo dejó el vaso sobre la mesa, con un golpe seco. Lo que tenía que hacer. Esa mujer era una amenaza para ti, para tu futuro. ¿No entiendes que te iba a arrastrar a la ruina? Te tenías que convertir en un líder, en un hombre de negocios, no en un idiota enamorado de una empleada sin apellido. Leonardo apretó la mandíbula. Las palabras lo quemaban. ¿La amenazaste? Sí, respondió el padre, sin titubear. Le ofrecí dinero. No aceptó. Así que le dejé claro que si no se iba, destruiría su vida. La hice despedir. La aislé. Y me aseguré de que no pudiera contactarte. Leonardo sintió como si le hubieran arrancado el alma. Dio un paso atrás, mareado. ¿Y tú, bloqueaste sus llamadas?, preguntó, casi sin voz. Yo controlaba todo. Tú no necesitabas saber nada. Ella no era parte del plan, hijo. Las palabras cayeron como un disparo en el pecho de Leonardo. Se llevó una mano a la boca, como si quisiera evitar que saliera el grito que nacía en su garganta. ¿Cómo pudiste?, susurró. ¿Cómo pudiste decidir sobre mi vida sin decirme nada? Porque eras débil, respondió don Alfredo, levantándose de golpe. Porque ibas a arruinarlo todo por una emoción pasajera. Y mírate ahora. Estás a punto de casarte con una mujer de tu nivel, con conexiones, con futuro. No tires todo por una fantasía vieja y sucia. Leonardo retrocedió un paso. Su respiración se volvió irregular. Las manos le temblaban. Tú, me robaste la vida, dijo, con lágrimas en los ojos. Me hiciste creer que ella me había abandonado. Que nunca me amó. Y ella estaba sola. Perdida. Sufriendo. Don Alfredo negó con la cabeza, molesto. Te hice un favor. Lo entenderás algún día. Pero Leonardo ya no escuchaba. Dio media vuelta y salió corriendo, empujando la puerta con fuerza. Sentía que el aire le faltaba. Que los pulmones no respondían. Que el suelo se abría bajo sus pies. Se apoyó en una de las columnas de piedra del jardín, con los ojos nublados. ¿Por qué no luchaste por ella?, se preguntó en voz baja. ¿Por qué fuiste tan cobarde? Y lo entendió. Porque siempre vivió bajo la sombra de su padre. Siempre buscó su aprobación. Siempre se dejó guiar como un niño que no sabe lo que vale. Y ahora era demasiado tarde. O quizá no. Buscó con la mirada. Isabel ya no estaba en el salón. La buscó entre los meseros, entre los pasillos, en la cocina. Nadie la había visto. Una compañera de servicio le dijo que pidió salir temprano, que se había sentido mal. Leonardo salió por la puerta principal, corriendo hacia el estacionamiento. Llamó su nombre en la oscuridad. Isabel. Isabel. Nada. Solo el canto de los grillos y el murmullo lejano de la fiesta. Subió a su coche y arrancó. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que encontrarla. A medio camino, se detuvo al ver una figura solitaria caminando por la carretera de tierra, con pasos lentos y la cabeza agachada. Era ella. Llevaba una bolsa pequeña colgada al hombro y los zapatos en la mano. Leonardo bajó del coche y corrió hacia ella. Isabel. Ella se detuvo, pero no se giró. Isabel, por favor, escúchame. Ella suspiró profundamente. No quería volver a llorar, pero sus ojos ya brillaban. No tienes derecho a venir ahora, dijo sin voltearse. No después de todo lo que pasó. Leonardo se acercó lentamente, como quien teme espantar un ave herida.
No sabía lo que te habían hecho. Juro que no sabía. Mi padre, él, sí, tu padre, interrumpió ella, con voz rota. Él destruyó todo. Pero tú no hiciste nada para evitarlo. Me dejaste sola, Leonardo. Y eso fue lo que más dolió. Él la miró con desesperación. No supe cómo buscarte. Me cortaron el mundo. Te juro que pensé que me habías abandonado. Ella se giró entonces. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas. Y yo pensé que me habías elegido a mí, que lucharías. Pero no lo hiciste. Y ahora ya no queda nada. Leonardo se acercó más. Estaba temblando. No es verdad. Si queda algo. Yo aún te amo. No lo olvidé. No un solo día. Isabel cerró los ojos. Yo también te amé. Tanto, que dolía. Pero hay heridas que no sanan con palabras. Y tú estás por casarte. Esa es tu vida ahora. No la mía. Leonardo quiso decir más, pero ella lo rodeó, caminando en dirección contraria. Isabel. Gritó una vez más, pero su voz se quebró como un cristal al caer. Ella no se detuvo. Y entonces, lo supo. No era solo que la había perdido una vez. Era que ahora tenía que vivir con la certeza de que no había hecho nada para detener aquella pérdida. Durante años había creído que ella lo había abandonado, pero ahora entendía que fue él quien la dejó caer en el abismo sin siquiera estirar la mano. Volvió al coche con el alma destrozada. La boda seguía en marcha en la distancia, las luces aún titilaban sobre el jardín, y el sonido de los fuegos artificiales anunciaba que los novios estaban a punto de hacer su entrada oficial. Leonardo no podía entrar. No así. No con el corazón en ruinas. Pero el protocolo lo exigía. Cuando apareció entre los invitados, el maestro de ceremonias anunció con entusiasmo: con ustedes, el futuro esposo, Leonardo Ferrer. Aplausos. Sonrisas. Camila se giró y le tomó del brazo con fuerza, fingiendo una ternura que no sentía. ¿Dónde estabas?, susurró entre dientes, aún sonriendo para las cámaras. Te busqué por todos lados. Leonardo no contestó. ¿Leonardo?, repitió ella, esta vez con un leve tono de advertencia. Él se obligó a mirar al frente, a fingir que todo estaba bien. Pero su pecho era un campo de batalla. Cada paso hacia el altar lo sentía como una traición. En su mente, la imagen de Isabel caminando descalza en la oscuridad no lo dejaba en paz. Durante los discursos, Leonardo apenas escuchaba. Mientras los invitados hablaban de amor eterno y compromiso, él sentía que cada palabra era una mentira dirigida a él mismo. Hasta que la copa se le cayó de las manos. El cristal estalló en el suelo, haciendo que todos se giraran. Perdón, murmuró él. Camila lo tomó del brazo, apretándolo con fuerza. Compórtate. ¿Qué te pasa? Leonardo tragó saliva y se apartó con suavidad. Necesito un momento. Solo un momento. No, dijo ella entre dientes, con una sonrisa tensa. No vas a arruinar esto. No ahora. Pero él ya se alejaba, con pasos rápidos, buscando aire, buscando escapar. Caminó hasta el límite del viñedo, justo donde la colina descendía suavemente. Desde allí, se veían las luces de la ciudad a lo lejos. Se sentó en el suelo, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de sus decisiones. Y allí, en medio de la oscuridad, recordó todo. Recordó la última noche que vio a Isabel, 5 años atrás. La noche en que le prometió que hablaría con su padre. Que iba a poner un alto a todo. Que iban a huir si era necesario. Mañana, le dijo entonces, acariciándole el cabello. Mañana hablaré con él. Y si no acepta, nos vamos. Donde sea. Con lo que tengamos. Pero juntos. Ella lo abrazó tan fuerte, que su cuerpo temblaba. Pero ese mañana nunca llegó. Porque cuando despertó al día siguiente, Isabel ya no estaba. Y ahora, después de todo este tiempo,
descubría que no fue ella quien huyó, sino su padre quien la hizo desaparecer. La rabia volvió a subirle como una ola amarga. Cerró los puños. Se sentía sucio, culpable, cómplice de su propio fracaso. Volvió a la casa principal. Necesitaba enfrentarlo otra vez. Don Alfredo estaba reunido con algunos socios en el despacho. Leonardo entró sin golpear. «Quiero hablar contigo. Ahora». El padre lo miró con molestia. «¿No ves que estoy ocupado?» «Que salgan», dijo Leonardo, sin quitarle los ojos de encima. «No va a tomar mucho tiempo». Los socios, incómodos, salieron en silencio. Don Alfredo se cruzó de brazos. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a llorar por esa mujer otra vez?» Leonardo se acercó hasta estar a medio metro. «Quiero que lo sepas, y que lo escuches bien», dijo, con la voz baja, tensa. «Lo que hiciste no solo me robó años de felicidad. Me convirtió en un cobarde. Me hiciste creer que era un niño incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Me manipulaste toda la vida». Don Alfredo no respondió. Lo observaba, evaluándolo. «No me interesa tu dinero», continuó Leonardo. «No me interesa la empresa. No me interesa el apellido. Me interesa no seguir traicionándome a mí mismo». «¿Qué estás diciendo?», preguntó el padre, entrecerrando los ojos. «Estoy diciendo que esta boda no va a suceder. Y que no volveré a formar parte de este imperio que construiste con mentiras». El silencio fue inmediato. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer que ni siquiera te quiere ya?». «Estoy dispuesto a perderlo todo para no seguir perdiéndome a mí», respondió con firmeza. Y salió. Salió con el corazón latiendo como un tambor, con una mezcla de miedo y alivio. Con la adrenalina corriéndole por las venas. Sabía que eso lo cambiaría todo. Cuando llegó de nuevo al jardín, Camila lo esperaba al pie del altar, con la sonrisa lista, rodeada de cámaras y luces. «Por fin», dijo ella, ofreciéndole la mano. Pero él no se acercó. «Lo siento», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. «No puedo hacer esto». Los murmullos empezaron como una ola lenta, creciendo, hasta que todo el lugar se llenó de susurros y miradas escandalizadas. Camila bajó la mano. El rostro le cambió. Su sonrisa desapareció. Se acercó a él, susurrando entre dientes: «¿Qué estás haciendo?». «Lo que debí haber hecho hace años», respondió, mirando a los invitados con los ojos llenos de verdad. «Estoy siendo honesto». Camila le dio una bofetada que resonó en el jardín entero. Los flashes capturaron el momento exacto en que el futuro esposo fue abofeteado frente a todos. «Eres un maldito», gritó ella, con lágrimas de rabia. «Tú no me vas a humillar así». Pero Leonardo no reaccionó. No se defendió. No retrocedió. Solo bajó la mirada, respiró hondo y se marchó. Pero lo sentía. Sentía las miradas clavadas en su espalda, los cuchicheos venenosos, las llamadas perdidas en su teléfono, la furia de Camila gritando su nombre mientras los escoltas la contenían para que no lo siguiera. No le importaba. Por primera vez en años, algo dentro de él se sentía vivo. Esa noche ya no tenía rumbo, pero sí una sola necesidad: encontrarla. Manejaba sin dirección, solo con el recuerdo de la figura de Isabel descalza en la carretera. No sabía dónde vivía, no sabía si la volvería a ver, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras ella seguía creyendo que había sido él quien la abandonó por voluntad. Detuvo el auto en una calle oscura de las afueras de la ciudad. Había visto una camioneta de catering con el logo de la empresa que contrató su padre para el evento. Bajó y se acercó, con pasos apresurados. Una mujer salía del lugar, cargando cajas vacías. Leonardo se acercó. «Disculpa. ¿Trabajaste hoy en el evento Ferrer?». Ella lo miró con cautela. «¿Y tú quién eres?». «Leonardo Ferrer». «Era mi boda», dijo, con amargura. «Necesito saber si una de sus compañeras, Isabel, si sabes dónde vive». La mujer se tensó. «¿Isabel? ¿Qué pasó?». «No le hice daño, si es lo que piensas».
Solo necesito hablar con ella. Explicarle cosas que, su voz se quebró, que nunca debieron quedar en silencio. La mujer lo observó un momento, desconfiada. Luego suspiró. No tengo su dirección exacta, pero sé que vive en una pensión cerca del centro. En la calle Independencia, número 237. Pregunta por la señora Rosita. Ella alquila los cuartos. Leonardo agradeció con un leve asentimiento y volvió al coche. Las manos le temblaban sobre el volante. Su cuerpo estaba tenso, agotado, pero sus ojos ardían de urgencia. 20 minutos después, llegó al lugar. Un edificio viejo, con pintura descascarada, escaleras angostas y olor a humedad. Nada que se pareciera a la mujer que él recordaba entre uvas y sol. Tocó la campana con fuerza. Una señora mayor abrió la puerta con bata y rulos. ¿Qué quiere? ¿La señora Rosita? Busco a Isabel, la joven que vive aquí. ¿Y tú quién eres? Alguien que necesita pedirle perdón. La mujer lo evaluó con la mirada, como si midiera su sinceridad. Sube. Habitación 4. Está al fondo del pasillo. Leonardo subió las escaleras, y cada escalón le pesaba como una confesión. Cuando llegó a la puerta, dudó. Respiró hondo, levantó la mano y tocó. Silencio. Tocó otra vez, más suave. Entonces la puerta se abrió. Isabel estaba allí, envuelta en una manta, el rostro sin maquillaje, los ojos hinchados. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella al fin, con voz baja. Necesito hablar contigo. Por favor. No tengo nada más que escuchar. Yo sí, respondió él, suplicante. Por favor, 5 minutos. Después me iré. Ella lo observó en silencio. Luego abrió la puerta por completo y se hizo a un lado. Leonardo entró en la habitación. Era pequeña, con una cama sencilla, una mesita y una ventana que apenas dejaba pasar la luz de la calle. Había un aire de abandono en todo el ambiente. Una vida que se sostenía por costumbre, no por ilusión. No sabía que vivías así, murmuró él, con el corazón encogido. ¿Qué esperabas? ¿Un departamento con vista al mar?, respondió ella con ironía. Leonardo bajó la mirada. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado. Me mentiste, dijo ella de repente, con la voz rota. Dijiste que lucharías. Dijiste que estaríamos juntos, que nada nos separaría. Pero desapareciste. Me lo impidieron. Mi padre te sacó de mi vida sin que yo lo supiera. Bloqueó tus llamadas. Te hizo echar de la viña. Me dijo que tú te habías ido por tu cuenta. Que no querías estar más conmigo. Isabel lo miró con sorpresa. Su expresión se desmoronó lentamente. ¿Estás diciendo que tú no sabías? Nada. Yo desperté y tú ya no estabas. Esperé días, semanas. Te busqué. Pero mi padre me llenó la cabeza de mentiras. Y cuando te vi en la boda, fue como si el tiempo se detuviera. Fue como si todo ese dolor que enterré saliera a la superficie de golpe. Ella se sentó al otro lado de la habitación, con las manos entrelazadas. No sabes lo que fue para mí irme sin poder explicarte nada. Dormía con miedo. Comía solo cuando podía. Y aún así, seguía amándote. Cada día. Incluso cuando te vi en revistas con ella, seguía creyendo que, en algún lugar, seguía siendo el hombre que me prometió el mundo en medio de los viñedos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Leonardo se levantó y se arrodilló frente a ella. Isabel, rompí la boda. Frente a todos. Dejé todo atrás. La empresa, el dinero, las apariencias. Lo único que me importa ahora, eres tú. Ella lo miró, con los ojos empañados. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que olvide todo como si nada? ¿Que vuelva contigo y finjamos que el tiempo no pasó? No. Solo quiero empezar desde cero. Como dos personas rotas que se buscan.
como dos almas que aún se recuerdan. Isabel lo miró largo rato. Su expresión era un mar de emociones. Luego susurró, ¿y si ya no soy la misma? Entonces aprenderé a amarte como eres ahora. El silencio los envolvió. Un silencio distinto. Cargado de verdad, de miedo, de esperanza. Isabel bajó la mirada. Sus labios temblaron. Y al fin, en un suspiro casi imperceptible, dijo, estoy cansada de estar sola. Leonardo cerró los ojos y apoyó su frente en las manos de ella. Entonces ya no lo estarás más. Y aunque no hubo beso, ni promesa, ni juramento eterno, algo se selló en ese instante. Ella no hablaba. Tenía la mirada perdida, fija en un punto invisible. Sus manos estaban entrelazadas con las de él, pero frías, como si su alma aún no hubiera decidido si rendirse al consuelo o seguir protegiéndose del pasado. Sé que nada de esto borra lo que sufriste, dijo él en voz baja, rompiendo el silencio. Ni las noches solas. Ni el miedo. Ni la rabia. Pero quiero estar aquí, aunque sea tarde. Quiero ser lo que no fui entonces. Isabel apartó lentamente las manos. No con violencia, sino con una suavidad triste. No es tan simple, Leonardo. Lo sé. No espero que lo sea. Ella se levantó, caminando por el pequeño cuarto. Se detuvo frente a la ventana, abrazándose a sí misma. Su figura parecía aún más delgada bajo la manta que la cubría. ¿Sabes qué fue lo peor? Preguntó, con la voz temblando. No fue dormir en estaciones de autobús. Ni rogar por trabajo. Ni siquiera haber perdido todo lo que era. Lo peor fue pensar que tú habías sido parte de eso. Que habías elegido olvidarme, mientras yo te recordaba cada mañana. Leonardo bajó la cabeza, con los ojos llenos de culpa. Yo también te lloré. Pero fui cobarde. Dejé que mi padre decidiera por mí. Y aunque intenté buscarte, no lo hice como debía. Me rendí. Y ese fue el peor error de mi vida. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos ya no estaban húmedos, estaban llenos de una claridad feroz. No puedes venir ahora a salvarme como si eso bastara. No soy la misma, Leo. No tengo sueños ya. No tengo nada que darte. ¿Y si yo no quiero nada más que a ti? Respondió él, poniéndose de pie. Sin sueños. Sin planes. Sin apariencias. Solo tú. ¿Y si yo ya no sé amar? Preguntó ella, con una amargura que le rompía la voz. ¿Y si todo esto me dejó tan rota que no puedo volver a confiar? ¿Y si te acepto, y vuelves a elegirme mal? Leonardo se acercó, paso a paso. Colocó una mano sobre el marco de la ventana, al lado de ella. Entonces me quedaré a tu lado, aunque sea solo para verte reconstruirte. No como un héroe, sino como alguien que necesita redimirse. Isabel lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, se alejó, caminó hasta la cama y se sentó. Tapó su rostro con las manos. Y ahí, como si finalmente el alma se rindiera, empezó a llorar. No eran lágrimas contenidas. Eran sollozos. Profundos, desgarrados, de esos que salen del pecho después de años guardados. Leonardo no se acercó. Solo se quedó a unos pasos, dejando que ella soltara el dolor sin interrumpir. Después de un largo momento, ella levantó la vista. No puedo empezar nada así. No puedo, solo abrazarte y fingir que estamos bien. Necesito sanar. Necesito encontrarme otra vez. Leonardo asintió. Te ayudaré. Como amigo. Como compañero. Como lo que tú me dejes ser. Incluso si eso significa que no estaremos juntos. Él tragó saliva. La idea lo destrozaba. Incluso así. Ella lo miró como si no creyera del todo. Dices eso ahora. Pero cuando pase el tiempo, cuando todo el escándalo de tu boda fallida se apague, ¿vas a seguir queriendo a alguien como yo? Leonardo se acercó y se sentó frente a ella, con la mirada firme.
me enamoré de ti cuando eras la mujer más libre que conocí. Y sigo enamorado de ti ahora, aun cuando llevas el alma herida. No estoy aquí por lástima, Isabel. Estoy aquí porque sin ti, no tengo rumbo. Ella respiró hondo. Aún había dudas en sus ojos, pero también una pequeña chispa. Un destello de esa mujer que solía reír entre viñas. Entonces, dijo en voz baja, no prometas nada. Solo, quédate. Leonardo asintió, y por primera vez en años, no necesitó palabras. Se quitó la chaqueta, la dejó a un lado y se sentó en el suelo junto a la cama. No la tocó. No la forzó. Solo cerró los ojos y se quedó allí, como si su sola presencia fuera un acto de amor. Isabel apagó la lámpara. El cuarto quedó en penumbra. Solo se oía el ruido lejano de un camión y el crujir de la madera vieja. Y en ese silencio, dos almas rotas empezaron, poco a poco, a reconocerse de nuevo. No con promesas. No con certezas. Sino con una presencia sincera. Una noche sin final feliz. Giró la cabeza y la vio. Isabel seguía acostada de lado, con el rostro hacia la pared. No sabía si dormía o simplemente no quería hablar. Podía escuchar su respiración serena, pero había algo en esa quietud que le apretaba el pecho. No se atrevía a romper el silencio. Pasaron varios minutos así, hasta que ella habló sin mirarlo, ¿dormiste algo? Él sonrió, aunque ella no pudiera verlo. Un poco. El suelo no es tan cómodo como lo recordaba. Ella soltó una risa casi imperceptible. Luego se sentó en la cama, envolviéndose en la manta. Aún no lo miraba directamente. Anoche, pensé muchas cosas, dijo con voz baja. A veces me pregunto si no habría sido mejor que nunca nos reencontráramos. Leonardo sintió una punzada en el estómago. ¿Por qué? Porque todo volvió de golpe, contestó, al fin girándose hacia él. El dolor. La rabia. Y sí. Y tú apareces como si el tiempo no nos hubiera destruido. Como si todo fuera reversible. Él asintió lentamente, comprendiendo. No vine a borrar nada, Isa. Vine a cargarlo contigo, si me dejas. Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. No esta vez. ¿Sabes cuál fue mi error más grande? Susurró. Pensar que era suficiente. Pensar que por amarte, podía enfrentarlo todo. Lo eras, dijo él de inmediato, con voz firme. Lo sigue siendo. Isabel negó con la cabeza. No cuando te arrebatan todo. No cuando te hacen sentir invisible. Tu padre me destrozó, Leo. Y tú no estabas. Leonardo tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta. Ya no soy ese hombre. No voy a volver a fallarte. Ella lo estudió por un momento. Luego bajó la mirada. ¿Y qué vas a hacer ahora? Rompiste tu boda. Le diste la espalda a tu padre, a tu fortuna. ¿Y ahora qué te queda? Él se levantó del suelo, despacio, como si cada palabra pesara en sus huesos. Me queda lo más importante, dijo. La oportunidad de rehacer mi vida con sentido. Aunque empiece desde cero. Aunque tenga que barrer pisos o vender vino puerta a puerta. Lo único que no quiero, es vivir sin verdad. Isabel lo observó con un destello de asombro. Aquellas palabras no venían del joven heredero que una vez conoció. Había en él una madurez que solo el dolor podía enseñar. ¿Y si te dijera que no puedo darte nada? Preguntó ella, como probándolo. Que no tengo amor para darte. Que no tengo proyectos. Que solo tengo cicatrices. Leonardo se acercó. Se agachó otra vez, hasta quedar frente a ella. Entonces me sentaré aquí, todos los días, frente a esas cicatrices. No para curarlas, sino para recordarte que no estás sola. Sus labios temblaron. Cerró los ojos, respiró profundo. Y por primera vez, permitió que él la abrazara. No fue un abrazo pasional ni urgente. Fue un abrazo herido. Lento.
profundo. De esos que contienen años de vacío. Él la sostuvo como quien sostiene algo frágil, sin apretar, sin invadir. Isabel apoyó el rostro en su hombro y ahí, en ese momento de silencio compartido, comprendieron que algo había cambiado. No estaban bien. Pero ya no estaban rotos del todo. Más tarde, Leonardo salió a comprar pan y café. Quiso dejarla descansar un poco, tener un respiro. Caminó por las calles con un nudo en el pecho. Era extraño estar entre la gente común, lejos de su mundo de trajes y recepciones. La ciudad parecía distinta ahora. Más real. Más viva. Mientras hacía fila en una panadería modesta, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. ¿Aló? Leonardo Ferrer, dijo una voz seca al otro lado. Soy Gustavo Linares. Periodista del Diario Nacional. Necesito una declaración oficial sobre la cancelación de tu boda. Leonardo frunció el ceño. ¿Cómo conseguiste mi número? Todo se sabe cuando uno tiene los contactos correctos. Escucha, hay rumores fuertes. Dicen que fue por una infidelidad, otros que fue una crisis nerviosa. Pero hay algo más, alguien mencionó a una camarera. ¿Te suena? El corazón de Leonardo se detuvo por un segundo. No tengo nada que declarar, dijo con dureza. Mira, Ferrer. Tú sabes cómo funciona esto. Si no das tu versión, alguien más la dará. ¿Qué prefieres? ¿El silencio o el escándalo? Colgó sin responder. Al regresar a la pensión, encontró a Isabel vestida, sentada en el borde de la cama con el rostro pálido. En las manos tenía su celular. Lo miraba sin tocarlo. ¿Qué pasa? Preguntó Leonardo, acercándose. Ella lo miró, con los ojos vidriosos. Alguien de la empresa de catering me escribió. Dijeron que la prensa está preguntando por mí. Que mi nombre apareció vinculado al escándalo Ferrer. Él se arrodilló frente a ella. Te prometo que voy a protegerte. Que esto no va a volverse un circo. Demasiado tarde, susurró. Ya está sucediendo. Se levantó de golpe, comenzó a caminar de un lado al otro del cuarto. ¿Sabes lo que significa esto para mí, Leo? Apenas había logrado mantenerme en paz, en silencio. Y ahora, por una maldita boda rota, mi nombre vuelve a mancharse. ¿Crees que me van a volver a contratar? ¿Que alguien va a querer una ex en su equipo? Leonardo intentó calmarla, pero ella se apartó. No es justo, susurró. Yo solo quería trabajar. Terminar mi turno. Desaparecer otra vez. Pero tú me miraste. Y todo volvió. Él bajó la cabeza. Sabía que, aunque había hecho lo correcto al enfrentar la verdad, no podía controlar las consecuencias. Voy a hacer una declaración pública, dijo de repente. Asumiré todo. Diré que tú no tuviste nada que ver. Que fuiste una víctima de mi historia. Que yo fui el cobarde. El traidor. El que merecía perderlo todo. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y crees que eso me devolverá la paz? No, respondió. Pero al menos evitará que te la sigan quitando. Isabel se sentó otra vez. Respiraba con dificultad. Como si el mundo se le estuviera cayendo encima de nuevo. Entonces hazlo. Pero no por mí. Hazlo por ti. Porque tú también necesitas sanar. Y él entendió que ese sería solo el comienzo. Una nueva guerra comenzaba. Esta vez, contra el juicio del mundo. Ambos sabían que lo que estaba por venir no sería fácil. Leonardo estaba sentado frente a la pantalla de su portátil. Isabel lo observaba desde la cama, abrazando sus rodillas, en silencio. El documento en blanco lo desafiaba como un abismo. Era el comunicado. La declaración que iba a liberar su verdad, y al mismo tiempo, incendiar todo. ¿Estás seguro? Preguntó ella, por tercera vez. Él no respondió al instante. Solo movió los dedos sobre el teclado sin escribir.
No hay marcha atrás después de esto, Leo. Si das nombres, si cuentas todo, tu padre, él no va a quedarse quieto. Lo sé, murmuró. Pero él ya nos quitó suficiente. Isabel bajó la mirada. En el fondo, temía más por él que por ella. Porque ella ya sabía lo que era perderlo todo. Pero Leonardo, él apenas estaba empezando a romper con ese mundo que lo crió. Y Camila, añadió, casi en un susurro. Ella no se va a quedar en silencio tampoco. Leonardo desvió los ojos hacia ella. Camila es una máscara más de esa vida falsa que llevaba. La usé para tapar mi vacío. Y ella me usó para escalar. No éramos amor. Éramos negocio. Imagen. ¿Crees que no te va a destruir públicamente? Que lo intente, dijo, esta vez con rabia en la voz. Estoy cansado de vivir bajo la amenaza de otros. Prefiero ser destruido diciendo la verdad, que seguir existiendo en silencio. Isabel lo miró con una mezcla de admiración y angustia. Quiso abrazarlo, protegerlo, pero también sabía que debía dejarlo hacer esto por sí mismo. Porque parte de sanar era enfrentarlo. Leonardo comenzó a escribir. Las palabras salían entrecortadas al principio, luego con más fuerza. Mi nombre es Leonardo Ferrer. Hoy he decidido romper el silencio, no para justificar mis actos, sino para asumirlos con la verdad que se me negó durante años. La cancelación de mi boda no fue producto de un escándalo pasajero, sino de una historia que lleva demasiado tiempo oculta. A cada línea, su respiración se volvía más pesada. Era como arrancarse la piel con cada palabra. Hace años, amé a una mujer con todo mi ser. Su nombre es Isabel. Fue mi compañera, mi fuerza, mi hogar. Pero fuimos separados brutalmente. Engañado por quienes me rodeaban, creí que ella me había abandonado. Hoy sé que no fue así. Fue silenciada. Fue echada. Fue humillada por mi propio padre, don Alfredo Ferrer, quien orquestó su salida de mi vida sin que yo pudiera defenderla. Isabel se cubrió la boca con la mano. No podía creer que estuviera haciendo público algo tan íntimo, tan doloroso. Leonardo siguió, este comunicado no busca manchar nombres por venganza. Busca liberar una verdad que fue secuestrada por el poder y la conveniencia. No busco limpiar mi imagen. Busco limpiar mi conciencia. Isabel no es la causa de este escándalo. Es la víctima de una historia escrita por hombres que creen que el amor es una debilidad. Terminó con manos temblorosas. No me escondo más. Y asumo las consecuencias. Se giró hacia ella. Estaba pálida, en shock. ¿Quieres que lo revise?, preguntó, con voz baja. Leonardo negó con la cabeza. No. Ya no quiero filtrar nada. Que salga crudo. Que duela. ¿Estás seguro de querer publicar esto ahora? Sí. Pulsó enviar. Y lo liberó. Al principio, hubo silencio. Luego, caos. Las notificaciones no tardaron en llegar. Comentarios. Llamadas. Mensajes de antiguos socios. Correos de abogados. La noticia se esparció como fuego sobre pólvora. Leonardo Ferrer rompe el silencio y acusa a su padre de manipulación y abuso de poder. El heredero que rompió su boda por amor perdido. ¿Quién es Isabel, la mujer que hizo temblar el imperio Ferrer? La historia estaba afuera. Y con ella, las consecuencias. Una hora después, su teléfono sonó. Era Camila. Leonardo dudó, pero contestó. ¿Qué quieres?, dijo, sin preámbulos. ¿Estás loco?, chilló ella, furiosa. Acabas de arruinar tu vida por una camarera llorona. Por una mujer que vale más que todo tu círculo de amigos juntos. Te vas a arrepentir, Leonardo. Tú no sabes de lo que soy capaz. Sí sé. Por eso terminé contigo. Colgó. Isabel lo observaba desde el rincón. No decía nada. Luego el teléfono volvió a sonar. Esta vez, un número privado. Leonardo contestó, más tenso.
Leonardo Ferrer, dijo una voz grave. Soy Javier Carrión, abogado personal de su padre. Me ha pedido que le notifique que se iniciarán acciones legales contra usted por difamación y daño moral. Su nombre, sus cuentas, sus bienes, todo está en revisión. Que lo haga, respondió, sereno. No tengo miedo. Y hay algo más, añadió el abogado. Ha ordenado su expulsión inmediata del directorio de Ferrer Wines. Y está bloqueado el acceso a todas sus propiedades vinculadas a la empresa. Leonardo colgó sin más. Se apoyó en la pared, soltando un suspiro largo. Te han dejado sin nada, dijo Isabel, con la voz temblando. No. Me dejaron sin lo que no era mío. Lo que era prestado. Fingido. Ella se acercó. Le tomó la mano. ¿Y ahora, qué vamos a hacer? Él la miró. Por primera vez desde que todo empezó, sonrió con sinceridad. Vivir. ¿Y eso cómo se hace? Supongo que se aprende de a poco. Juntos. Ella no respondió. Solo apoyó su frente en el pecho de él. Y ahí, en medio del escándalo, del ruido, de las amenazas y el miedo, nació algo nuevo. Frágil. Desde la cocina, Isabel preparaba café en silencio. Había estado distante esa mañana. Sus gestos eran lentos, y evitaba cruzar miradas. Leonardo lo notó desde el primer momento en que ella se movió sin decir buenos días. ¿No dormiste bien?, preguntó él, con cautela. No mucho, respondió ella sin girarse. Supongo que tengo la cabeza hecha un desastre. Él se levantó despacio, caminó hasta ella. Le tomó suavemente una mano. ¿Quieres hablar de eso? Isabel se giró. Tenía los ojos brillosos, pero no había lágrimas todavía. No sé si tengo derecho a pedirte algo ahora, después de todo lo que hiciste por mí, pero necesito saber algo. Algo que me pesa más que cualquier titular. Leonardo frunció el ceño. Lo que necesites. Dímelo. Quiero saber qué pensaste realmente cuando creíste que yo te había abandonado. Él bajó la mirada. No esperaba eso. No tan directo. ¿Por qué quieres saber eso ahora? Porque necesito entender cuánto dolió de verdad, dijo ella, sin apartar los ojos de él. Porque durante años sentí que te fallé, y ahora sé que tú también creíste que yo te había fallado. Quiero saber cómo me recordaste todo este tiempo. Leonardo tragó saliva. Pensé que te habías ido sin mirar atrás. Que te habías cansado de mi mundo. Que no me amabas lo suficiente como para quedarte. ¿Y qué hiciste con ese pensamiento? Luché con él. Primero me enojé contigo, después conmigo. Luego intenté reemplazarte. Con proyectos, con Camila, con fiestas. Nada funcionó. Vivía como si tú no existieras, pero todo me recordaba a ti. Cada botella de vino, cada canción vieja, cada estrella del viñedo. Isabel se mordió el labio. ¿Me odiaste? Él la miró a los ojos. No. Me odié por seguir amándote. Una lágrima solitaria escapó por el rostro de Isabel, pero no dijo nada. Leonardo continuó, nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera hecho más. Si hubiera ido detrás de ti. Si hubiera dudado de mi padre, de sus palabras. Pero no lo hice. Me resigné. Me convertí en lo que esperaban de mí. Y me maté por dentro. Ella dio un paso hacia él. Yo también me maté por dentro. Cada vez que tocaba la puerta de un albergue, cada vez que me ofrecían trabajos miserables. Yo lloraba por ti, pero te maldecía. Te odiaba con todo mi cuerpo. Pero soñaba contigo por las noches. Leonardo le tomó el rostro con ambas manos. Ojalá pudiera devolverte cada año perdido. Ojalá pudiera arrancarte cada herida que te dejaron. No puedes, susurró ella. Pero puedes quedarte mientras intento cerrarlas. Él asintió, con los ojos inundados. Voy a quedarme. Todo el tiempo que necesites. En ese momento, sonó el timbre de la pensión.
Ambos se tensaron. Isabel frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? No. ¿Y tú? No. Caminaron hasta la puerta. Leonardo fue el primero en abrir. Afuera había un hombre de traje gris claro, delgado, con el rostro serio y un portafolio en la mano. ¿Leonardo Ferrer?, preguntó, aunque claramente lo reconocía. Sí. ¿Quién lo pregunta? Soy Tomás Gutiérrez, asistente legal del señor don Alfredo Ferrer. Vengo a entregarle en mano los documentos oficiales del proceso judicial que se ha iniciado en su contra. Incluyen cargos por difamación, ruptura de contrato y daño patrimonial a la empresa Ferrer Wines. Leonardo tomó el sobre con firmeza. ¿Algo más? Sí, añadió el asistente, mirando a Isabel. El señor Ferrer solicita que la señorita Isabel Moreno se abstenga de hacer declaraciones públicas. De lo contrario, se le imputará por coacción, difamación y perjuicio moral. Isabel palideció. ¿Él me está amenazando? Es una advertencia formal. Y una invitación a mantenerse en silencio. Leonardo dio un paso adelante. Dígale que la época en la que él podía silenciar a Isabel terminó. Entonces, buena suerte con el proceso, respondió el hombre, y se marchó sin más. Leonardo cerró la puerta con fuerza. Luego arrojó el sobre la mesa, como si quemara. Sabía que vendría por mí, pero no pensé que también te atacaría a ti. Isabel se apoyó en la pared, con la respiración agitada. No puedo pasar por eso otra vez. No tengo fuerza para juicios, para prensa, para amenazas. Ya estuve rota. No quiero volver a estarlo. Leonardo fue hacia ella. No estás sola esta vez. Vamos a enfrentarlo juntos. ¿Y si perdemos?, preguntó, con la voz quebrada. Entonces perderemos diciendo la verdad. Isabel cerró los ojos. Respiró profundo. Luego lo abrazó con fuerza, con desesperación. Solo prométeme que no te vas a ir, susurró. Que no vas a soltarme a mitad del camino. Te lo juro, dijo él, apretándola contra su pecho. Aunque el mundo se caiga, no te suelto. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Estoy pensando en lo que viene, respondió él sin detenerse. En que este juicio será despiadado. Que mi padre no se va a detener hasta arrastrarnos al barro. A los dos. Ya lo está haciendo, dijo ella, amarga. Me llegó una carta hoy. Me despidieron de la empresa de catering. Por razones de imagen, decían. Ni siquiera se atrevieron a llamarme. Leonardo se detuvo. La miró. ¿Cómo que te despidieron? Eso. Así, sin más. Ni una palabra. Solo una hoja y una firma. Él apretó los puños. Voy a hablar con ellos. No. Isabel lo interrumpió con firmeza. No lo hagas. No me defiendas como si yo no pudiera hablar por mí. Estoy harta de ser la pobre mujer a la que hay que proteger. Esta vez, voy a hablar yo. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar mi versión. Voy a mirar a una cámara y contar lo que pasó. Todo. Lo que me hicieron. Lo que me arrebataron. Lo que tuve que callar por años. Ya no me voy a esconder. Leonardo se acercó, despacio. ¿Estás segura? Si lo haces, no habrá vuelta atrás. Te van a destrozar. Dirán cosas horribles. Buscarán tu pasado, tus errores. Usarán cualquier cosa para hacerte ver como la culpable. ¿Y no lo están haciendo ya?, dijo ella, levantándose. Estoy sin trabajo. Mi nombre está en todos los portales como la mesera que arruinó la boda del siglo. Como si fuera una intrusa. Como si yo hubiera irrumpido en esa fiesta para romper tu vida, cuando en realidad fue la vida la que me rompió a mí. Leonardo la miró con el alma temblando. La mujer frente a él ya no era solo aquella joven que reía entre viñedos. Era una sobreviviente. Una guerrera.
Y él la amaba más que nunca. ¿Quieres que te acompañe? No, respondió, con suavidad. Esta vez quiero hacerlo sola. Necesito hacerlo sola. La sala de grabación era pequeña, improvisada en el estudio de un periodista independiente que había ofrecido su espacio sin pedir nada a cambio. Cuando Isabel se sentó frente a la cámara, respiró hondo. Tenía las manos heladas. Las piernas le temblaban. Cuando estés lista, dijo el camarógrafo, desde atrás del lente. Ella asintió. Miró la lente fija, como si al otro lado estuvieran los fantasmas que la habían perseguido todos esos años. Mi nombre es Isabel Moreno, comenzó. Y durante mucho tiempo fui invisible. Una empleada más. Una mujer sin apellido, sin historia para contar. Pero hoy quiero hablar, porque ya no tengo miedo de que me miren mal, o peor, de que no me miren en absoluto. Tragó saliva. Sus ojos ya estaban vidriosos. Hace 5 años me enamoré de un hombre. No de un rico. No de un apellido. De un corazón. Vivimos un amor limpio, escondido, sí, pero real. Hasta que un día, me sacaron de su vida como se arranca una página de un libro. Fui amenazada. Fui despedida. Y él nunca supo la verdad. La voz le tembló. Pero siguió. Pasé hambre. Dormí en estaciones. Perdí un hijo. El silencio en la sala se volvió abismal. Estaba embarazada cuando me echaron. Tenía miedo, pero también esperanza. Pensaba que él vendría por mí. Que me buscaría. Pero no lo hizo. Y yo perdí a ese bebé sola, en un hospital público, sin nadie que me esperara afuera. Las lágrimas ya caían. Pero no paró. Hoy me culpan de una boda rota. Dicen que lo seduje, que lo confundí, que arruiné su vida. Pero él ya estaba roto cuando me encontró. Lo habían roto igual que a mí. Y solo hicimos lo que el alma nos pidió, reencontrarnos. Hizo una pausa. Respiró profundo. No quiero fama. No quiero venganza. Solo quiero que mi historia exista. Porque durante años me hicieron sentir que no valía. Que mi voz no importaba. Hoy quiero gritar que sí importa. Que yo importo. La cámara se apagó. El periodista le ofreció un pañuelo. Isabel lo tomó, secándose las lágrimas con manos temblorosas. ¿Estás bien?, preguntó él. No, respondió. Pero estoy viva. Y por primera vez, no me siento sola. Esa noche, cuando regresó a la pensión, Leonardo estaba esperándola en la escalera. Al verla, se levantó de golpe. ¿Cómo te fue? Ella lo miró, agotada, pero en paz. Dije todo. Sin filtros. Sin miedo. Él se acercó, le tomó las manos. Estoy orgulloso de ti. Tengo miedo de lo que viene, confesó ella, apoyando la frente en su pecho. Pero no me arrepiento. Yo tampoco, susurró él. Se abrazaron largo rato, sin decir más. Entonces sonó el teléfono de Leonardo. Era su abogado. ¿Sí? La voz del otro lado era tensa. Leonardo, prepárate. Acaban de publicar una entrevista con tu padre. Lo niega todo. Y está dispuesto a ir hasta el final. Pero eso no es lo peor. ¿Qué más? Camila hizo su propia declaración. Dice que tiene pruebas. Fotos. Grabaciones. Que tú manipulaste todo para volver con esa mujer. Está dispuesta a hundirte. A los dos. Leonardo cerró los ojos. Déjala hablar, dijo, con calma. La verdad ya está afuera. Ahora, que el mundo decida. Colgó. Miró a Isabel. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Están gritando su versión. Pero no importa. La nuestra ya no tiene miedo. Y con ese abrazo, con ese silencio compartido, supieron que la tormenta apenas empezaba.
pero con la verdad, también vino el precio. Isabel despertó con el celular lleno de notificaciones. Algunos mensajes eran de apoyo. Mujeres que le escribían diciendo, gracias por hablar por todas nosotras, eres valiente, te creo. Pero entre esos, también estaban los otros. Arruinaste una familia, ojalá te hubieras quedado en el suelo, pobre rico, se dejó atrapar por una cualquiera, esto lo hiciste por fama. Isabel los leía en silencio, sentada en la orilla de la cama, con el rostro impasible. Pero por dentro, se desgarraba. Cada palabra era una espina. Cada juicio, una cicatriz nueva. Leonardo le preparaba un café en la pequeña cocina. Oía el silencio, sentía la tensión. No necesitaba verla para saber que algo en ella se estaba hundiendo. ¿Muchos mensajes?, preguntó desde lejos, con voz suave. Demasiados, respondió ella, sin mirarlo. Él se acercó con la taza y se la ofreció. Isabel la tomó, pero no bebió. Siguió con la mirada perdida. Te están atacando, ¿verdad? Sí, susurró. Me insultan, me juzgan, y lo peor es que parte de mí siente que tienen razón. Leonardo se agachó frente a ella, le tomó el rostro con las manos. No, Isabel. No tienen razón. Ninguna. Hablar de lo que viviste no es destruir a nadie. Es rescatarte a ti. Pero todo el mundo está hablando de mí como si yo fuera la mala de una telenovela barata. Como si me hubiera metido en tu boda con